Hola, hola, un cordial saludo para todos. Me presento, mi nombre es Laura Camila Rojas Martínez y estoy junto con mi equipo de trabajo, Cristian Maecha y Ángel Paola Aragón. Somos un grupo especialista en seguridad industrial y higiene laboral que a través de este video queremos contarles cuál es la importancia de la investigación y la rehabilitación de enfermedades laborales. Como primer punto, la enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, donde se enuncia que enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Un dato muy importante es que el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de casualidad con los factores de riesgo ocupacional, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Para investigar más a fondo una enfermedad laboral tenemos 6 elementos muy importantes, entre ellos el análisis del puesto de trabajo, las mediciones ambientales, los exámenes ocupacionales periódicos, una historia clínica de médico tratante, el perfil del cargo o profesiograma y una matriz de peligros. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para determinar de casualidad u origen la enfermedad laboral? Pues primero que todo, la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo al cual estuvo expuesto el empleado. Dos, la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con este factor de riesgo. ¿Qué la genera o cuál sería el agente etiológico o causante de esta enfermedad? Pues todos los agentes a los que estamos expuestos, agentes químicos, físicos, biológicos, psicosociales y agentes ergonómicos. Y ahí entonces se genera la enfermedad laboral directa, las cuales más conocidas son como la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis y el COVID-19. Los documentos mínimos para una investigación en enfermedad laboral es el análisis de puesto de trabajo, el perfil del cargo completo, los procedimientos de trabajo o la descripción detallada del proceso si no se cuenta con este documento, los dictámenes de enfermedad laboral y de pérdida de la capacidad laboral, los exámenes ocupacionales anteriores e historia clínica completa. La custodia de esta historia solo puede realizarla un médico especialista en salud ocupacional con licencia vigente. Y por último, pues el informe de ausentismo y accidentalidad de toda la empresa. Ya para finalizar entonces, un proceso muy importante para la investigación laboral es reportar la enfermedad a la ARL. Entonces se inicia con un diagnóstico de una posible enfermedad laboral efectuada por la EPS y pues se finaliza con el seguimiento a las recomendaciones brindadas por la EPS y la ARL. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Primero se diagnostica la posible enfermedad laboral, en donde el trabajador se considera que presenta una enfermedad y debe dirigirse al centro médico en donde está afiliado. Tratante. El tiempo en el que se debe realizar este diagnóstico pues debe ser inmediato y el responsable es la EPS, el trabajador y la ARL. Y como evidencia pues un concepto de medicina laboral. También se debe notificar a la entidad sobre el proceso de calificación de origen de la enfermedad en primera instancia. Entonces se debe allegar por parte del trabajador al grupo de recursos humanos de la entidad la notificación de la APS del trámite de calificación de origen de la enfermedad en primera instancia, donde se solicita la documentación requerida para este proceso. El tiempo debe ser inmediato y el responsable en este caso sería el trabajador. Tercero, se recolecta y se evidencian documentos. Entonces, se envían todos los documentos solicitados por la APS en el tiempo establecido, que son 5 días. Y el responsable en este caso ya sería el grupo de recursos humanos. Se debe recibir también el concepto de la enfermedad. Entonces, aquí el coordinador de recursos humanos recibe el concepto de la enfermedad mandado por medicina laboral de la APS, en donde se describe si la enfermedad del colaborador es de origen laboral o común y se indica si debe incluirse en algún programa de vigilancia epidemiológica a que haya lugar.
en un tiempo también inmediato, donde el responsable va a ser el grupo de recursos humanos. Se elabora un reporte a la ARL. Entonces, si el concepto de enfermedad es de origen laboral, se debe reportar a la ARL por medio del formato de informe de enfermedad laboral de la ARL. Esto se debe hacer en un tiempo de 2 días hábiles siguientes al diagnóstico y un grupo. Y aquí sería el responsable, pues el grupo de los recursos humanos. También se realiza un proceso de calificación de origen de la enfermedad en segunda instancia, ¿sí? Entonces revisamos y emitimos todos los conceptos de aceptación o no aceptación del origen de la enfermedad en estudio. Entonces, primero, no hay controversia sobre la calificación. La ARL procede al reconocimiento y pago de prestaciones asistenciales y económicas a que tenga derecho el trabajador y le envía las recomendaciones al empleador sobre el manejo de su puesto de trabajo. En este caso, si hay una reubicación, una readaptación de tareas o un rediseño al puesto de trabajo. Esto, el tiempo lo determina la ARL y ya acá el responsable sería la ARL y la EPS. Se restringe un origen, entonces aquí lo que hacemos es registrar el origen de la enfermedad. Entonces, el grupo de recursos humanos, de acuerdo al origen de la enfermedad, realiza su registro. Si la enfermedad es de origen común, se archiva en la hoja de vida del trabajador y se vincula al programa de vigilancia epidemiológico que corresponda. Si es de origen laboral, entonces se realiza el ingreso de caso a la carpeta de seguimiento de recomendaciones médicas y al programa de vigilancia epidemiológico que corresponda. Esto se debe hacer en un tiempo inmediato. Y el responsable, pues, es el grupo de recursos humanos. Ya para finalizar, incluimos un plan de trabajo anual en donde el grupo de recursos humanos incluirá dentro de las actividades de prevención las recomendaciones laborales emitidas por la PS o la ARL y esto debe ser un tiempo trimestral. Y los encargados deben ser el grupo de recursos humanos. Y realizamos una mejora continua. Acá el coordinador del grupo de recursos humanos o el líder asignado para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues realiza el monitoreo de las recomendaciones mandadas por la PSO o la ARL y se verifica su cumplimiento y si es el caso se lleva al comité del COPAS. En este caso, el tiempo debe ser cuando se presente una enfermedad laboral. Y el responsable, pues, es el grupo de recursos humanos. Bueno, y ahora hablaremos de las juntas de calificación de invalidez, que son organismos regionales y nacionales del sistema de la seguridad social integral del orden nacional de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo, con personería jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro. Dentro de las funciones de estas juntas está calificar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y determinar su origen. También el resolver las controversias que se presentan en relación a determinar el origen laboral o común del accidente, enfermedad o muerte y calificar la pérdida de la capacidad laboral o el estado de invalidez. También actuar como peritos cuando sea solicitado por el Ministerio de Trabajo o autoridades judiciales y administrativas por solicitud de entidades bancarias o las juntas de calificación de invalidez fueron creadas mediante los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993. La actuación de los integrantes de las juntas de calificación de invalidez estará regida por los principios establecidos en la Constitución Política y del Manual Único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional o norma que lo modifique o adicione. La organización y funcionamiento de estas juntas está reglamentada a través del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que es el Decreto 1072 del 2015, en el título 5, en el capítulo 1. También tenemos como norma el Decreto 2463 del 2001, que reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez. También está el decreto 1352 del 2013 que reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez, la resolución 2050 que establece y adopta el manual de procedimiento para el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez.
Ahora seguimos con el marco legal de la rehabilitación y reincorporación laboral y ocupacional en Colombia. Tenemos la resolución 1016 de 1989. En el artículo 10 dispone que los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales, ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones fisiológicas y manteniéndolo en una aptitud de producción de trabajo. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 47, describe que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a quienes se les prestará la atención especializada que requieran. Y en el artículo 54 es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde a sus condiciones de salud. La Ley 9 de 1979, en el artículo 125, describe que todo empleador deberá responsabilizarse de los programas de medicina preventiva en los lugares de trabajo en donde se efectúen actividades que puedan causar riesgos para la salud de los trabajadores. Tales programas tendrán por objeto la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores, así como la correcta ubicación del trabajador en una ocupación adaptada a su constitución fisiológica y psicológica. Y en el artículo 85 dispone que todos los trabajadores están obligados a cumplir las disposiciones de la mencionada ley y sus reglamentaciones, así como las normas del reglamento de medicina, higiene y seguridad que se establezca en la empresa. En el decreto 2177 de 1989, en su artículo 11, define la rehabilitación profesional o readaptación laboral como el proceso continuo y coordinado que prepara a la persona inválida para que alcance una mayor independencia, autonomía e integración a la actividad laboral social, en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y responsabilidades a través de las etapas de evaluación, orientación, adaptación, formación y ubicación laboral. Y en su artículo 16, que todos los empleadores públicos o privados están obligados a reincorporar a los trabajadores inválidos en los cargos que desempeñaban antes de producirse la invalidez, si recuperan su capacidad de trabajo. En términos del Código Sustantivo del Trabajo, la existencia de una incapacidad permanente parcial no será obstáculo para la reincorporación siempre que los dictámenes médicos determinen que el trabajador puede continuar desempeñando. En la Ley 100 de 1993, en su artículo primero, el Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que la afecten. Y en el artículo 2, el Servicio Público Esencial de Seguridad Social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. El Código Sustantivo del Trabajo tiene la finalidad primordial de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. En el Decreto Ley 1295 de 1994, en su artículo primero, sostiene que el sistema de riesgos profesionales en ese entonces es el encargado de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de cualquier enfermedad y accidente que pueda sufrir el trabajador producto de la labor que desempeña, no solo mediante servicios de rehabilitación, sino también con medidas de carácter preventivo. Y en su artículo 22 consagra dentro de los deberes de los trabajadores el de colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores en dicho decreto y el de cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y en el artículo 56
Fija la responsabilidad de los empleadores en cuanto a la prevención de riesgos laborales y se les impone la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional en la medida en que son estos los responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. En la Ley 361 de 1997, la ley por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y mecanismos de integración social de las mismas en los artículos 18 y 26. En la Ley 776 del 2002, en el artículo primero, todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas correspondientes. En el artículo 4, al determinar el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro cargo para el cual esté capacitado de la misma categoría. Y en su artículo 8, los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos del personal que sean necesarios. En el artículo 17 establece una sanción para el trabajador que no colabore con su proceso de rehabilitación física y profesional y se reduce sin justa causa a someterse a los procedimientos necesarios para la misma. En la ley 1145 del 2017 es esta ley la que organiza el Sistema General de Discapacidad y también se dictan otras disposiciones. En la resolución 2346 de 2007, en su artículo 2, define el reintegro al trabajo como la actividad de reincorporación del trabajador al desempeño de una actividad laboral con o sin modificaciones en condiciones de competitividad, seguridad y confort, después de una incapacidad temporal o una ausencia, así como también actividades de reubicación laboral, temporal o definitiva o reconvención de mano de obra. En la Ley 1346 del 2009, en los artículos 26 y 27, es por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. En la Ley 1562 del 2012, en su artículo 11, en el numeral 2, dispone que del 92% del total de la cotización, la ARL deberá destinar como mínimo el 10% para desarrollar programas de prevención y control de riesgos laborales y de rehabilitación integral. También de crear o implementar mecanismos y acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente, parcial o invalidez, y también debe desarrollar programas para lograr una rehabilitación integral, procesos de readaptación y reubicación laboral, y para el diseño y asesoría en la implementación de áreas, puestos de trabajo, maquinarias, equipos y herramientas para los procesos de reinserción laboral, con el objeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. En la Ley 1618 del 2013, en el artículo primero, tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, a través de medidas de inclusión y acciones afirmativas que permitan a dichas personas, bajo un marco de corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. En el decreto 1072 del 2015, es por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. En la ley 1752 del 2015, que modifica la ley 1438 del 2011, consagra en su artículo primero que tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de etnia, raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación,
en el decreto 1507 del 2014 es el manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. En el decreto 676 del 2020 es el listado de enfermedades laborales. En la resolución 0312 del 2019 se definen los estándares mínimos del Sistema General de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ejes centrales del Programa de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral y Ocupacional. El Manual de Procedimientos del Programa de Rehabilitación Integral para la Reincorporación Laboral y Ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales es una herramienta para el desarrollo de acciones de rehabilitación integral y reincorporación laboral y ocupacional a los casos de accidentes de trabajo o enfermedad laboral, orientado desde una secuencia de eventos que parten desde la identificación de los potenciales beneficiarios hasta el manejo interdisciplinario en las áreas tanto social, física y ocupacional. Esto con el objetivo de garantizar el derecho de los trabajadores a tener una actividad que permita su desarrollo integral sin importar su condición de salud. Dentro de la rehabilitación integral se desarrollan 3 ejes centrales o acciones simultáneas que se dividen en las siguientes áreas. Primero, promoción de la salud y prevención de la discapacidad. Este eje es el encargado de proporcionar los medios necesarios para crear o mantener condiciones protectoras y favorables a la salud, logrando que los individuos, los grupos y las comunidades ejerzan un mayor control sobre ella y adopten patrones de vida saludables. La promoción es considerada como una estrategia para mantener y mejorar la salud de las personas mediante intervenciones, ya sea mediante la comunicación, información, educación, formación y desarrollo de habilidades que faciliten cambios de comportamientos. De esta manera, la prevención consiste en la intervención sobre los factores de riesgo que puedan afectar la salud, evitar el deterioro en el funcionamiento y mitigar el impacto de la discapacidad. Implica la identificación y evaluación del riesgo, así como el establecimiento de políticas y acciones que conduzcan a su eliminación o reducción. Entonces, de esta manera se promociona la salud y se previene la enfermedad o el accidente, generando articulación con los sistemas de vigilancia epidemiológica, el programa de rehabilitación integral y al modelo integral de atención en salud. 2. Desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional. A fin de eliminar o reducir las secuelas del daño generadas por las deficiencias o limitaciones en la capacidad de ejecución de actividades, se promueve la aplicación de medidas terapéuticas y la utilización de tecnología para el desarrollo o mejoramiento de funciones físicas, mentales o sensoriales y apoyo a la integración tanto social, familiar y ocupacional. Tercer eje, integración sociolaboral y ocupacional. La integración sociolaboral y ocupacional implica que el individuo tenga la capacidad de involucrarse y desempeñar los roles sociales y familiares que le correspondan. Por tanto, las acciones que se dirijan al logro de este objetivo deberán estar interrelacionadas y dirigidas hacia varios frentes en formas simultáneas, ya sea hacia la persona, su familia, los sectores educativos y laboral, así como también hacia la comunidad en general, entre otros. La integración sociolaboral y ocupacional es considerada como el objetivo inmediato de la rehabilitación profesional y final de la rehabilitación integral. Para la rehabilitación integral, los recursos con los cuales se debe contar son los propios de la persona con discapacidad y su familia, los comunitarios como redes de apoyo e institucionales como las IPS, las aseguradoras y otras empresas. Los procedimientos que se deben realizar y su prioridad en la aplicación están determinados por el diagnóstico, extensión y pronóstico de las condiciones de salud y sus secuelas. Se tendrá en cuenta además las características y necesidades del individuo, las exigencias de su puesto de trabajo y las características tanto de su entorno laboral como ocupacional.